Bienvenidos a la semana número 3 de la asignatura de acumuladores y inversores. En esta semana revisaremos los principios básicos de operación y los tipos de reguladores comerciales que podemos encontrar para poder mantener la carga de nuestras baterías. El principio de funcionamiento de estos dispositivos se basa en tomar la energía que viene de los dispositivos o de los sistemas de energía renovables no convencionales, ya sea algún sistema de paneles solares, por ejemplo, sistema eólico, dentro de los dos más conocidos o más utilizados a nivel domiciliar o particular, digamos. Y estos dispositivos lo que hacen es tomar la energía, controlarla, evitando de que el exceso de energía generada vaya a sobrecargar las baterías, y a la vez, cuando la batería requiera mucha carga, evitar de que se tome en forma directa de los paneles para que se puedan dañar los paneles o el aerogenerador porque la batería está pidiendo más energía. Por lo tanto, este sistema se encarga de controlar la cantidad de energía requerida por las baterías para que puedan mantener la autonomía para la cual fueron diseñados este banco de carga. Dentro de los principios de funcionamiento, tenemos dos grandes posibilidades de ingreso de energía. Es decir, los sistemas de energías renovables no convencionales podrían entregar energía de forma de corriente continua o podrían entregar energía en la forma de corriente alterna, como por ejemplo un aerogenerador. En el caso del aerogenerador, lo que se utiliza es el principio de conversión de corriente alterna a corriente continua. Este principio lo que hace es toma la señal alterna generada por el dispositivo, se pasa por una etapa de transformación donde se reduce o amplifica la tensión, dependiendo cómo es lo que haya generado el aerogenerador, pasa por una etapa de rectificación que lo que hace es tomar las partes negativas de la forma de onda e invertirlas o eliminarlas para quedarme solamente con las positivas. ¿Ya? Las elimino cuando hablo de un rectificador de media onda, porque solo tomo la mitad de la señal, la parte de abajo se elimina, o de onda completa, cuando tomo la parte de abajo y también la paso hacia arriba y me quedo con una onda continua pulsante, es decir, son pulsos de tensión, ¿sí?, que se van generando de esta manera. Pero aún así, debo después tomar una etapa de filtrado, generalmente por condensadores, y algunos dispositivos tienen algún tipo de filtrado un poquito más complejo, filtrados activos con filtros de varios niveles, por ejemplo, filtros Butterworth, donde puedo realizar un filtrado un poco más complejo y de unas características más fiables, ¿ya? Pero para todos los efectos basta con un condensador de ciertas características para poder tomar la señal y hacer que a través, como este elemento se va a cargar y descargar mientras está llegando estos pulsos, va a hacer que nos quedemos con la parte superior, donde se carga el condensador, se descarga, pero después llega nuevamente la señal de la otra parte de la onda, se vuelve a cargar y de esa manera puedo tener una señal continua con rizos, ¿sí? O una señal rizada eh, con una pequeña perturbación en la onda, ¿cierto? Y al final se utiliza un sistema de regulación o de nivelación o estabilización de la señal que hace que al final salga una señal continua, constante, para poder alimentar las cargas, en este caso nuestra batería. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema básico de un eliminador de pila, que lo que hace es me conecto a la red eléctrica y salgo con una tensión específica, en este caso 5 volts,
y dejo de utilizar una pila para poder alimentar el circuito, de ahí el nombre. También denominadas fuentes de poder, ¿ya? O fuente de poder regulada. Este circuito tiene la alimentación de la red, tiene un transformador, que es la etapa de transformación, un dispositivo de rectificación a través de un puente de diodo, luego la etapa de filtrado, la etapa de regulación con un regulador 7805. El número 78 implica que es un regulador de tensión positivo, es decir, más menos, y el 0,5 es el nivel al cual va a salir. Por lo tanto, tenemos reguladores 7812, 789, el 09, perdón, 7805, que es el nivel de tensión que va a salir. Y en el caso de que fuera una fuente negativa, por ejemplo, recordemos que hay experiencias de laboratorio y hay elementos que necesitan alimentarse con voltaje negativo. Estamos hablando del regulador 79. 7905 sería de menos 5 volts. Y luego tiene la etapa de carga donde se va a conectar a la salida. Esto es un sistema común de conversión de corriente alterna a una corriente continua. En el caso de un sistema trifásico, se ocupa que cada una de las fases ingresa un rectificador tipo puente donde se conecta la carga. De tal manera que tenemos, por ejemplo, el componente de una fase de 0 grados, otra fase que está desfasada en 120 grados y una tercera fase que estaría desfasada en 240 grados o 120 con respecto a la señal roja. Por lo tanto, aquí tenemos tres fases, por lo tanto es un sistema trifásico. Al pasar por el rectificador en puente de onda completa, lo que hace es tomar estas señales que están hacia abajo y las pasa hacia arriba, con lo que tenemos las curvitas que tenemos aquí en línea punteada. Y la señal en realidad que va a ver la carga será solamente las partes superiores, que sería esta forma de onda negra que saldría al final. Por lo tanto, la señal que realmente ve la carga es una señal casi continua con algo de rizo. La gracia de los sistemas de conversión de corriente alterna trifásico es que si se fijan no fue necesario un filtro para poder obtener una señal casi continua, ya que las mismas formas de onda se encargan de que el sistema solo verá las partes superiores de la onda, pues cuando baja la onda verde, por ejemplo, la onda azul está en la parte superior. Por lo tanto, el sistema solamente va a ver las partes de arriba de la onda, por lo tanto voy a ver una señal casi continua. Es por ello que la gran mayoría de los sistemas de aerogeneración utilizan aerogeneradores trifásicos y no monofásico, porque al ser trifásico la conversión de corriente alterna continua es mucho más sencilla y necesita menos elementos, que generalmente se encuentran dentro del mismo aerogenerador. En el caso de tener una corriente continua, se toma una corriente continua la cual no está regulada, pueden variar los niveles de tensión, se filtra para evitar y sacar todos los ruidos que tenga el sistema y luego se ingresan a un convertidor de potencia de corriente continua a corriente continua, el cual a través de un sistema de control logra mantener un nivel de carga regulado para poder acceder y para poder entregárselo a las cargas del sistema. Por ejemplo, aquí tenemos uno de los tantos dispositivos de electrónica de potencia para poder generar o conversor de corriente continua a continua. Lo que hacemos, en otras palabras, es transformar la energía continua a alterna a través de un interruptor de potencia, ¿ya? El cual no implica que es un interruptor como el interruptor de un enchufe, como nosotros conocemos, o mejor dicho, un interruptor de una ampolleta, por ejemplo, sino que es un elemento de electrónica potencia que puede ser un IGBT, un MOSFET o algún otro tipo de transistor de alta frecuencia que en su gate o base, para el caso de un transistor, son comandados por algún dispositivo de control que genera pulsos a alta frecuencia para hacer que la corriente pase, en este caso del colector al emisor, a través de la activación de este gate.
de tal manera que esto se convierte en un interruptor que se abre y cierra rápidamente, ¿ya? A una cierta frecuencia. Mientras más rápida la frecuencia, más continua es la señal de salida. Por lo tanto, ¿cómo sería el principio de funcionamiento? En primera instancia, cuando se cierra el interruptor, estamos acá, el T-on, tenemos el interruptor cerrado, por lo tanto tenemos que está funcionando este interruptor. En ese momento la corriente empieza a aumentar a través del circuito, pero no en forma drástica, ya que el inductor que tenemos acá impide que la corriente aumente de forma drástica. Por otro lado, tenemos conectado un condensador, por lo tanto el condensador va a tomar esta corriente y se va a empezar a cargar. Por lo tanto, al principio, en el momento recién que se enciende el sistema, la carga no vería la energía, sino que cuando el condensador ya esté cargado lo suficiente. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que en el tiempo de encendido empieza a subir la corriente, el voltaje en el interruptor es cero, porque es un cable. El diodo no conduce porque al estar en forma inversa queda inversamente polarizado, por lo tanto no hay corriente a través del diodo. El voltaje en el inductor está constante, que es el voltaje de la fuente, pero la corriente del inductor empieza a aumentar. En el caso de la desconexión, ¿sí? La apertura, el tiempo off, tenemos que aparece una tensión, ¿cierto? Dado por el voltaje de la fuente, ¿cierto? Tenemos que el diodo queda sin tensión, empieza a circular la corriente, porque está inversamente polarizado, la corriente circula por acá, ¿cierto? La corriente del diodo empieza a bajar de a poquitito, el inductor queda sin alimentación, ¿cierto? Y por lo tanto su corriente empieza a bajar, ¿sí? A disminuir de a poco. Como esto está con un condensador, el condensador generará una tensión que va a empezar a aumentar en forma exponencial hasta que se desconecte y va a empezar a decrecer en forma exponencial. Por lo tanto, lo que tendríamos sería una onda que tendría una forma más o menos así y que estaría dentro de un rango, ¿sí? Ojo que esto es voltaje y aquí está la corriente, pero con la corriente estamos graficando cómo sería el voltaje, donde estaría en un rango y por lo tanto lo que tendríamos acá sería un voltaje de rizado, ¿sí? Por lo tanto sería muy similar a la conversión de corriente alterna continua que teníamos anteriormente. Y de esta manera esa carga es la que estaría alimentando a esta corriente, este voltaje, perdón, sería lo que estaría alimentando nuestra carga. Comercialmente tenemos dos tipos de reguladores. Tenemos los reguladores PWM, los cuales funcionan a través de una modulación de ancho de pulso, el cual lo que hace es que en una primera instancia deja pasar toda la energía del panel o del generador a la batería de forma directa, pero después se abre para que deje de pasar esa energía, después vuelve a encender y así sucesivamente, provocando una modulación por el ancho de pulso, es decir, por ejemplo, cuando tenemos una batería a medio voltaje, ¿ya? O sea, aquí tenemos, perdón, la medida de la tensión, tenemos una batería que está descargada, lo primero que se va a hacer es que se va a mantener por mucho tiempo el ancho del pulso, en un cierto periodo, se va a tener el ancho del pulso más abierto que cerrado. Por lo tanto, el valor promedio que va a haber la señal va a ser casi el valor del voltaje que están entregando los paneles en forma directa. En el caso que la batería se empieza a ir cargando, media carga por ejemplo, el ancho de pulso se va modulando de tal manera que empieza a haber
menos tiempo el interruptor encendido, ¿sí? Por lo tanto, tengo un poquito más de tiempo comparado con el anterior, el interruptor apagado. Por lo tanto, el voltaje promedio de estos pulsos de tensión va a tender a ser un poco más bajo. En el caso que la batería esté completamente cargada, se va a tener muy poco tiempo el interruptor encendido y mucho tiempo apagado en el mismo periodo, de tal manera que el voltaje medio de tensión no va a ser tan grande que va a ver el que va a ver la batería, y con esto simplemente mantengo el nivel de tensión cuando estamos en un nivel de flotación de la carga. Por lo tanto, podríamos decir que en un sistema PWM, cuando la batería se encuentra en la etapa bulk, toda la energía pasa directamente hacia la batería. Cuando ya se ha logrado su nivel de carga y estamos en el nivel de absorción, el ancho del pulso empieza a decrecer. Y en el momento en que ya estamos en estado de flotación, se crean anchos de pulso que dejan pasar la corriente de tal manera de que la tensión se mantenga a su nivel de carga y evitamos la autodescarga de la batería. Algo importante es que en un sistema tipo PWM, como el panel solar, digamos, o el sistema de energía renovable se conecta directamente a la batería, el panel debe tener el mismo nivel de tensión que va a tener la batería, 12, 24 o 48 volts. Otro tipo de regulador comercial es el tipo MPPT, que significa Maximum Power Point Tracking, que quiere decir, o sus siglas en inglés quieren decir, que es un seguidor del punto de máxima potencia. Estos se componen de un convertidor de alta frecuencia, como el que vimos anteriormente, y un sistema de algoritmo, ¿ya? Por lo tanto, generalmente están controlados con algún dispositivo de microcontrol, que tiene un algoritmo para seguir el punto máximo potencia. De tal manera que cuando el dispositivo encuentra la corriente producida a la máxima potencia, busca el voltaje producido a la máxima potencia, de tal manera que con estos valores me aseguro de que a la máxima potencia de tensión genero la máxima potencia de corriente, y por lo tanto estoy ocupando el sistema de energía renovable no convencionales a la máxima potencia que puede ingresar. Ahora, como estos se utilizan en sus puntos máximos, claramente los niveles de tensión van a ser más elevados que los niveles de la batería. Por lo tanto, en este caso, la corriente que ingrese en este regulador y el voltaje que ingresa en el regulador pueden ser de mayores niveles que lo que va a salir hacia la batería, porque es el dispositivo el cual se encarga de regular que este exceso de tensión o exceso de corriente se vayan a la batería y que la batería realmente consuma la energía que ella requiere. Por lo tanto, claramente, si tengo dos dispositivos independientes de los niveles de tensión, niveles de corriente, o ciertos valores que tendré que calcular para dimensionar mi regulador de carga, claramente primero que todo tengo una elección, la elección de qué tipo de regulador voy a utilizar, si es un PWM o un MPPT. Las ventajas del PWM es que son baratos y de tamaño reducido. Eh, por lo tanto, también debido a su simplicidad de componentes, son muy longevos y sufren muy poco estrés térmico. Desde el punto de vista de las ventajas del MPPT, tiene una mejor eficiencia de la carga, es decir, se ocupa toda la energía que está generando el panel o el generador, mientras que en el caso del PWM la energía en exceso se pierde. Eh, Pueden ser utilizados con paneles de 60 células, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Los paneles de 60 células trabajan con una tensión cercana a los 31 volts. En el caso de un MPPT, estos 31 volts de más
que podría utilizar, claramente no me sirven por una batería de 48 volts, pero sí por una batería de 24. En el caso de un PWM no puedo utilizar este tipo de paneles, porque utilizan 31 volts, van a sobrecargar una batería de 24 y por lo tanto puedo eh, disminuir drásticamente el tiempo de vida de la batería. Mientras que como el sistema MPPT tiene la cualidad de tomar la tensión, pasarla por el conversor y luego entregar la carga a la batería, puede trabajar con un nivel de tensión más elevado en la entrada y regular la tensión que realmente requiere, por ejemplo, una batería de 24 volts. Por lo tanto, puede trabajar con este tipo de paneles, que a la larga este tipo de paneles lo que hacen es, al tener mayor cantidad de celdas, logran obtener de mejor manera y optimizar la energía que entrega el panel. Por lo tanto, son dispositivos para poder tener mayor rendimiento, ¿sí? Pero en el caso de un PWM no puedo aprovechar este mayor rendimiento. En el caso del PWM, las desventajas son que los paneles solares y las baterías y su conjunto de baterías tienen que dimensionarse con cuidado y generalmente en los mismos niveles de tensión para no provocar una sobrecarga, ya que el PWM lo único que hace es dejar pasar la energía del panel o del aerogenerador, generalmente panel, en forma directa hacia la batería. ¿Por qué digo esto? Porque como es un PWM, lo que hace es tomar la entrada y dejarla pasar a la salida, estos dispositivos no tienen ningún otro tipo de conversor. Por lo tanto, generalmente se utilizan en paneles solares o algún tipo de aerogenerador que la energía ya la entregue en corriente continua. Mientras que el MPPT puede tener, y existen MPPT para dispositivos de aerogeneradores, ya que internamente no tienen un conversor de corriente continua, sino de alterna a continua. Son más caros porque tienen una electrónica mucho más compleja. Y el PWM no puede usar, como dijimos, con paneles de 60 células, mientras que el MPPT sí. Ahora, tienen una esperanza de vida más corta que un PWM, ¿sí? Porque consumen más energía o disipan más potencia, son dispositivos de potencia, pero sus prestaciones son mucho mayores. En esta tabla de acá existen algunos fabricantes que entregan tablas como estas para poder determinar qué tipo de regulador es el más adecuado para mi instalación. Y esta tabla parte de lo siguiente. ¿Tengo los paneles o no tengo paneles? Si no tengo paneles, tengo que decidir cuánto es la autonomía que va a tener mi sistema. Si mi sistema tiene menos de un día de autonomía, o sea, entre 1 o 2 días de autonomía, un MPT, entre 2 a 3 cualquiera, y sobre 3 a 4 días un PWM. ¿Ya? Aunque hoy día existen varios sistemas, vamos a ver más adelante, que utilizan el sistema de MPT, ya que hoy día sus cualidades o dispositivos internos permiten de que la disipación de esto sea, la disipación de energía no sea tanta y por lo tanto pueden tener unos ciclos de trabajo más profundos que los que podría tener un PWM o un MPT normal, digamos. Si yo tengo los paneles, me pregunta, ¿qué voltaje tengo la batería? 12, 24, 48. Después cuando estoy aquí me pregunta, ¿cuántas células tiene tu panel? 36, 60 o 72. Si son 60 o son 72, automáticamente me dice que ocupo un MPPT. Si son 36, ya me pregunta los días de autonomía para poder hacer mi elección. En caso de que tengo 24 volts, me pregunta la cantidad de si es de 36, 60 o 72. Si es 60 o 72, me envía, por ejemplo, 72, me envía a ver aquí cuántos días de autonomía tiene. Si es 60 me dice que es un MPPT porque no puedo ocupar PWM. Si es 36 me indica cuántos paneles tengo conectados en serie. ¿Sí? Ninguno, dos o tres. ¿Sí? Si tengo conectado, por ejemplo, ningún panel en serie, me dice que debo agregar en serie porque generalmente los de 36 celdas son para 12 volts y no 24. Por lo tanto, debiese agregar un panel más.
Lo mismo pasa en el caso de acá, que si no tengo algún panel, me pide que agregue algún elemento más para poder llegar a la cantidad de tensión que estoy utilizando. Eh, Cuando llego a esta disyuntiva de que dependiendo de entre 2 a 3 días de autonomía, puedo elegir un MPPT o un PWM. Al final la elección, más que técnicamente, va a llegar nuevamente, al igual que lo que pasaba con las baterías, a elegir el sistema por el menor costo posible. Bueno, la próxima semana se verán el cómo seleccionar y cuáles son los parámetros en los cuales debo fijarme para poder seleccionar y calcular un regulador de tensión para una determinada aplicación. Nos vemos la próxima semana.